Mi esposa me fue infiel y mis 5 hijos no son míos, así que abandoné a mi esposa. Mi hija estaba enferma en el hospital, lo que finalmente llevó a pruebas tras pruebas confirmando algo que no quería admitir. Entonces, ¿qué hice? Seguí adelante y obtuve una prueba de paternidad para todos mis hijos, y los resultados son absolutamente impactantes. Tengo 44 años y soy hombre. He estado casado con mi esposa, Judith, durante 22 años. Nos casamos cuando yo tenía 22 y ella 20. Éramos novios de la infancia y salimos durante toda la escuela intermedia y secundaria. Tenemos 5 hijos y hemos vivido felizmente durante los últimos 22 años. Nací en una familia muy pobre, y Judith nació en una familia de clase media alta. Su familia no estaba contenta con su decisión de casarse conmigo y expresaban abiertamente que no creían que yo pudiera proporcionarle una vida cómoda. Por supuesto, ella los ignoró y se casó conmigo. Pero he tenido que trabajar muy duro durante nuestro matrimonio para demostrarles que estaban equivocados y darle la vida que se merece. Siempre decía que no esperaba demasiado y que sabía en lo que se estaba metiendo conmigo. Aceptó mi propuesta, pero aún así quería darle todo lo que pudiera. Durante los primeros 10 años de nuestro matrimonio, trabajé hasta el agotamiento para alimentar a nuestra creciente familia. Con cada nuevo bebé, tenía que asumir más horas. En su punto máximo, cuando teníamos 5 hijos menores de 10 años, trabajaba 80 horas a la semana, 13 horas al día, 6 días a la semana. Estaba exhausto y me perdí muchas experiencias de ser padre. Nunca pude presenciar las primeras palabras, los primeros pasos o todos sus logros. Los niños apenas me conocían porque pasaba la mayor parte del día fuera, y cuando llegaba a casa, estaba demasiado cansado para jugar con ellos. Apenas conocía a esos niños, y dolía que, para mantener a mi familia fuera de la calle, tuviera que sacrificar mis mejores años con ellos. Aún así, apreté los dientes, lo soporté como el hombre de la casa. Mi esposa y yo hablamos sobre la posibilidad de que ella consiguiera un trabajo a tiempo parcial para ayudar con los gastos una vez que los niños fueran lo suficientemente mayores para ir a la guardería. Desafortunadamente, incluso después de todo lo que sacrifiqué para asegurarme de que mis hijos estuvieran a salvo y mi esposa fuera feliz, su familia no aflojó con las críticas. La crítica simplemente cambió de que yo era un perdedor pobre inútil que nunca podría darle la vida que quería, a ser un adicto al trabajo sin interés en mis propios hijos. Requería mucha fuerza de voluntad para seguir adelante en ese entonces, pero lo logré. Había estado trabajando en una pequeña empresa de soldadura todos esos años, y alrededor de los 12 años de nuestro matrimonio, mi jefe me llamó aparte. Se estaba retirando temprano a los 60 años debido a problemas de salud, creo que le encontraron un tumor en el cerebro o algo así, y decidió dejar la empresa en mis manos. Estaba absolutamente sorprendido. Por supuesto, no tenía experiencia en negocios ni en dirigir una empresa, ni siquiera en estar a cargo de alguien. No tenía idea de por qué me eligió para administrar la obra de toda su vida, pero cuando le pregunté, simplemente dijo que nunca había visto a nadie trabajar tan duro como yo. Obviamente, me sentí halagado, pero también estaba nervioso. Era un soldador, y nunca me habían ascendido en todos los años que había estado trabajando allí. Comencé como aprendiz a los 17 años, y ahora, a los 34, me estaban entregando las llaves del castillo. Honestamente, consideré rechazarlo. Era una tarea enorme, y no estaba seguro de ser el hombre para el trabajo. Afortunadamente, mi esposa me convenció de que lo intentara, solo por un par de meses a prueba y ver si me gustaba. Bueno, resulta que sí me gustó. Admito que fue extraño cambiar mi ropa de trabajo por un traje y aún más extraño tener que adaptarme a las responsabilidades, pero resulta que tengo un talento para la gestión. Gracias a la confianza de mi antiguo jefe, la empresa estaba en auge y la gente le creía. Si él decía que era bueno en mi trabajo, entonces le creían. Esto realmente me ayudó a superar las dificultades iniciales de iniciar mi propio negocio. Mis horas seguían siendo extremadamente altas esos primeros meses, solo mientras me acostumbraba y ganaba el respeto de todos mis colegas como su nuevo jefe. Después de eso, sin embargo, mis horas se redujeron a la mitad y mi salario fue mucho más alto también. Mi esposa estaba emocionada con todo esto y nuestra hija mayor tenía 9 años. Logré recuperar todos los años que había perdido. Ahora tenía una relación increíble con todos mis hijos, y los que eran lo suficientemente mayores para recordar mi ausencia en su juventud ahora me perdonaban. Tomó mucho trabajo y mucho sacrificio, pero nuestra familia era más feliz que nunca.
Después de unos años, realmente le agarré el truco a ser dueño de un negocio, y estoy feliz de decir que hemos expandido la empresa y ahora tenemos espacios de trabajo en 3 estados diferentes. Todo iba bien, y honestamente, debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Bueno, pensé que los últimos años de felicidad y comodidad eran solo el universo compensando los tiempos difíciles durante los 12 años de nuestro matrimonio. Desafortunadamente, todo cambió hace unos meses cuando mi hija se enfermó. Tiene 17 años y se ha sentido mal durante un tiempo, pero pensamos que no era nada. Siempre tuvo un sistema inmunológico débil, así que pensamos que simplemente había contraído su gripe anual o algo así. Pero cuando seguía sintiéndose mal después de unos meses, la llevamos a una revisión solo para asegurarnos de que todo estuviera bien. Desafortunadamente, todo no estaba bien. Ahora nuestra niña está en falla hepática crónica. Ha estado en diálisis, pero a menos que consiga un trasplante, no hay opciones reales. Hace unas semanas, antes de que eso empeorara tanto, los médicos le dijeron a mi esposa que había una solución que les gustaría probar, que era una transfusión de plasma. No sé nada de estos términos médicos, nunca escuché ninguna de las terminologías al igual que Judy. Pero, por supuesto, aceptamos intentarlo. El problema era que nuestra niña tenía un tipo de sangre muy raro. Siempre supimos que tenía un tipo de sangre raro, pero nunca piensas que algo así va a suceder. Así que no le dimos mucha importancia. El médico dijo que la posibilidad de encontrar una coincidencia en una relación familiar es alta. Así que tanto mi esposa como yo aceptamos donar y hacer que se probara nuestro plasma. Mi esposa parecía un poco vacilante al principio, pero después de un poco de presión, tanto de mí como del médico, aceptó. Así que nos dieron esperanzas. Estaba rezando día y noche, aunque no soy realmente un hombre religioso. Incluso si el tratamiento con plasma no funcionaba, estaba seguro de que si éramos compatibles, podría donar una parte de mi hígado. De todos modos, sentía que finalmente había luz al final de este túnel y tenía esperanzas de nuevo de que mi niña pudiera sobrevivir a esto. Bueno, ese no fue el caso. El médico organizó una reunión con nosotros y nos dijo que ninguno de nosotros era compatible. Parecía estar mirando extrañamente a mi esposa, lo cual no entendí en absoluto. Ella se sonrojó, pero yo estaba demasiado atrapado en la decepción por el fracaso como para prestar mucha atención. Más tarde en el día, me quedé con mi hija en el hospital, sentado junto a su cama, mientras mi esposa se fue a casa para preparar la cena para el resto de los niños, que han estado mayormente quedándose con su primo que vive al otro lado de la calle y llama a los niños. El doctor entró en mi habitación y me apartó mientras mi hija estaba dormida. Me dijo algo sobre mi niña: mi bebé no es mi hija, no soy su padre biológico. Pensé que el doctor estaba bromeando por un minuto y estaba a punto de reprenderlo por hacer bromas en un momento así, pero luego pensé en la forma en que mi esposa se oponía a la idea de probar mi sangre para ver si soy compatible, y todo comenzó a tener sentido. Estaba aturdido, sinceramente. Primero, mi hija se estaba muriendo frente a mí, debilitándose día a día mientras no podía hacer nada para ayudarla. Pero, además, ni siquiera era mía. Estaba devastado. El doctor tuvo que sentarme y darme un vaso de agua, creo que parecía que iba a desmayarme o algo así. Una vez que me calmé lo suficiente como para escuchar lo que me estaba diciendo, tuvo la desfachatez de pedirme que no le dijera a mi esposa que lo sabía. Aparentemente, violaría alguna confidencialidad médico-paciente y él podría perder su licencia por decírmelo. Ni siquiera me molesté en responderle y salió de la habitación bastante pronto después. Creo que podría haber esperado allí durante horas, no habría sabido cuánto tiempo estuvo allí. Mi cabeza estaba en una pecera, no tenía idea de lo que estaba pasando a mi alrededor. Mi hija finalmente se despertó, y tuve que cuidar de ella, limpiar el sudor de su cabeza, cepillarle el pelo y darle de comer con mi mano, todo mientras mi cabeza estaba enloquecida por dentro. Eventualmente, mi esposa regresó para hacerse cargo, y logré ir a casa y dormir un poco. Sin embargo, las cosas no fueron más fáciles cuando me desperté. Preparé el desayuno para el resto de mis hijos y llevé a los más pequeños a la escuela, todo mientras en mi cabeza estaba examinando sus rostros buscando cualquier parecido conmigo. La cosa es que todos mis hijos se parecen a mí, incluso mi hija en el hospital. Se parece exactamente a mi abuela, hasta la forma de su nariz. Entonces, ¿cómo no puede ser mía? No tenía sentido. Fue difícil fingir que no pasaba nada conmigo después de eso. Sin embargo, afortunadamente, todos parecían mantenerse alejados, en estado de shock por lo que le estaba sucediendo a mi hija. Apenas comía, apenas hablaba.
Afortunadamente, dejé mi empresa en manos de uno de mis mejores trabajadores, así que no tuve que preocuparme por eso. Puedes apostar que pasé horas buscando en Internet. Terminé en este sitio web. Supongo que pasé 12 horas seguidas leyendo historias similares de hombres que tuvieron la misma experiencia que yo. El consejo resonante en cada uno de estos posts, de miles de personas que respondieron, era hacer una prueba de paternidad. No tenía idea de cómo hacer eso. Pero, nuevamente, después de buscar en Internet, encontré un lugar que lo hace. Compré uno de esos pequeños kits con las bolsitas. No quería volver a probar con mi hija. El médico me dijo que el margen de error en estas pruebas era muy pequeño, especialmente cuando se hacen en un entorno controlado por profesionales. Tampoco quería molestarla, no cuando necesita fuerza en este momento. Mis otros hijos también han pasado algunas pruebas recientemente, solo para que los médicos aclaren que lo que está enfermando a mi hija no es hereditario. Entonces, no fue difícil convencer a mi hijo menor para que me dejara tomar un hisopo dentro de su mejilla. Es un deportista, y creo que disfrutó del antígeno. De todos modos, consideré pedirle que no le dijera a su madre. Pero sabía que eso no sería una buena idea. ¿Por qué decirle a un niño que no haga algo que va a hacer de todos modos? Así que ni siquiera me molesté. Si hubiera hecho un gran problema al respecto, se le quedaría en la cabeza. Es solo otra prueba en una larga fila de ellas. Envié el hisopo y esperé. Tomó alrededor de una semana recibir los resultados, y no creo que haya esperado con tanta respiración contenida en toda mi vida. Fue la semana más difícil de mi vida. Durante todo el tiempo, no pude descifrar qué resultados quería realmente obtener de esto. Obviamente, quiero que mi hijo sea mío, no hay duda. Pero, si lo es, siempre me quedaré preguntándome si mi hija es la única que no es mía, o si los más jóvenes son los únicos que lo son. Bueno, los resultados llegaron. No es mío. No es mi hijo. Son 3 de mis hijos que han sido confirmados que no son míos. No tiene sentido probar al segundo más joven, es el gemelo idéntico al que probé. Y si uno no es mío, tampoco lo es el otro. Lo extraño es que, aunque estamos relacionados, compartimos aproximadamente un 4% de ADN. Hice más búsquedas en Google, y resulta que el lazo familiar más probable que tengo con esos niños es el de primos segundos. Bueno, he probado a los otros 2 niños en las últimas 2 semanas, y los resultados son exactamente los mismos. La posibilidad de que yo sea su padre es mínima, por no decir nula, y estoy absolutamente devastado. No sé qué pensar. Ninguno de estos niños que he criado es realmente mío en los últimos 22 años. No soy un idiota, sé lo que significa que probablemente sea su primo segundo. Mi esposa ha tenido una relación cercana con mi propio primo desde hace mucho tiempo, quien vive al otro lado de la calle. Me habría preocupado si no hubiera confiado tanto en ella. Supongo que también explicaría el parecido familiar entre ellos y yo, teniendo sentido que mi hija se pareciera a mi abuela, cuando siempre fue la abuela de mi primo. Ni siquiera sé cómo referirme a mis hijos ahora. Los llamo mis hijos, mis hijas, mis niños, pero sé que eso no es verdad. No quiero decirle a mi esposa que lo sé, causaría mucho estrés en la familia y no estoy seguro de que podamos manejar mucho más en este momento. La idea de referirme a estos niños por sus nombres es absurda porque todavía siento que soy su padre. Cada vez que me llaman papá, es como si me clavaran un cuchillo en el pecho y apenas puedo mirar a mi esposa a los ojos. Supongo que el momento de la enfermedad de mi hija es algo bueno, aunque me siento como un monstruo por decirlo. Mi esposa probablemente piensa que simplemente me estoy retirando como un mecanismo de afrontamiento, cuando en realidad simplemente no puedo mirarla a los ojos sabiendo lo que hizo. Compartir una habitación con ella es una tortura. Sé que los niños necesitan apoyo emocional en este momento, pero simplemente no creo que pueda dárselo. Cada vez que veo sus caras, veo a su familia. Me duele aún más sabiendo que pasan todos los días que estoy en el hospital en la casa de mi primo. Siempre me gustó que tuvieran una relación cercana con él y realmente aprecié el amor que él tiene por ellos. Supuse que, como no tenía hijos propios, le gustaba asumir este tipo de papel de tío en sus vidas. Incluso le ayudé a poner una buena palabra para la asociación de propietarios en el vecindario. Estaba emocionado de que estuviera cerca. A menudo salimos a pescar o disfrutamos de unas cervezas en el porche trasero. Nunca hubiera pensado que me traicionaría de esta manera. Sé que probablemente parezca que estoy adelantándome y asumiendo que él es el padre biológico de los 5 de mis hijos, pero no puedo explicar cuán cercanos son él y mi esposa.
Cuando trabajaba incansablemente durante 16 horas al día, esforzándome al máximo para mantener a la familia, él era a quien mi esposa llamaba para arreglar una taza rota o limpiar las canaletas. Siempre estaba contento de que ella no resentía mis largas horas de trabajo, así que no prestaba atención a lo cercanos que eran. Mi primo tiene la misma edad que mi esposa, fueron amigos en secundaria. De hecho, él fue quien nos presentó. Todos estos factores se juntaron en mi mente y supongo que desarrollé una especie de punto ciego en lo que respecta a esto. Pero ahora, puedes estar seguro de que ese punto ciego ha desaparecido. No quiero enfrentarme a ninguno de los dos. Honestamente, estoy demasiado agotado para hacerlo en este momento. Apenas puedo mirar a ninguno de los niños con los que vivo, mis hijos, sin ver el mentón de mi primo o sus grandes orejas. Mi esposa ha buscado consuelo durante la enfermedad de mi hija, pero lo único que puedo hacer es alejarla. Sé que está empezando a resentirse de que no esté allí para ella, pero simplemente no puedo fingir que todo está bien. Los niños están sufriendo, yo estoy sufriendo, mi esposa está sufriendo y mi hija se está muriendo. Ni siquiera sé por dónde empezar para arreglar esta situación cuando apenas puedo comer y cada rostro en mi propia casa se siente como el de un extraño. Originalmente, sentí culpa por no confiar en mi esposa. Sentí como si la primera prueba debió haber sido un error o algo así, y me sentí como un esposo terrible por siquiera considerar una prueba de paternidad para los 4 niños. Pero superé esa culpa y mira a dónde me llevó. Soy padre de 5 hijos sin hijos propios. Obviamente, estoy escribiendo esto desde una cuenta anónima. No quiero que mi esposa sepa que descubrí su secreto hasta que piense qué voy a hacer. Me siento totalmente destrozado en este momento. Cualquier consejo sería muy apreciado. Actualización 1. Han pasado 2 semanas ahora. He pensado mucho en mis opciones y me parece que realmente solo hay una disponible, y es irme. Muchos de ustedes aquí me han aconsejado que me quede, que finja que no sé acerca de la infidelidad de mi esposa. Pero muchos de ustedes me han dicho que me largue de allí. Me inclino fuertemente hacia la segunda opción. Me siento como un desgraciado, como si estuviera dejando a mi esposa e hijos indefensos. Mi esposa nunca trabajó un día en su vida. No tengo idea de cómo va a mantenerse a ella misma y a los niños, pero en este punto, supongo que simplemente no es mi problema. He programado una cita con un abogado de divorcios mañana. Voy a firmar los papeles, y he investigado. Hay un tipo en nuestro estado al que puedes pagar para convencer a tu esposa de que firme los papeles. Afortunadamente, como éramos muy pobres cuando nos casamos, sus padres insistieron en que firmáramos un acuerdo prenupcial. Así que afortunadamente, cada centavo que he ganado seguirá siendo mío. Pensaron que quería robar su fea mansión o algo así. He estado fingiendo que todo va normal. Mi primo vino ayer mientras mi esposa estaba en el hospital y me costó contenerme para no golpearlo directamente en la cara. La más joven se sentó en su regazo mientras él fingía ser comprensivo con mi situación, y todo lo que podía ver eran las similitudes entre ambos. Bueno, eso rompió mi corazón una vez más. Me voy para siempre. No puedo quedarme en esta casa más tiempo, sabiendo que es donde cría el hijo de otro hombre. Una vez que los papeles estén firmados por mi parte, me voy de aquí. Judy puede tomarse su tiempo y armar un escándalo todo lo que quiera, pero no estaré aquí para verlo. Me voy del país. Sé que suena drástico, lo sé, pero irme del estado simplemente no parece poner suficiente distancia entre nosotros. De hecho, encontré un lugar en Tailandia, y es barato vivir allí. Supongo que podría vivir cómodamente con el dinero que he ganado sin trabajar otro día en mi vida. Siempre quise viajar, pero con Judy, los niños y el trabajo, nunca salí del país. Estoy aprovechando esta oportunidad para hacer todas las cosas que siempre quise hacer. No seré retenido más por una esposa infiel y los niños que no son míos. Sé que sueno insensible en este momento, egoísta incluso, pero es la única manera en que he podido evitar colapsar por completo. Para ser bastante honesto, he tenido que poner una verdadera distancia emocional entre mi familia y yo. Tengo miedo de que si no lo hiciera, me acostaría en la cama y nunca saldría de nuevo. Puede sonar como si estuviera teniendo una crisis de la mediana edad, y sé que este comportamiento es bastante típico de eso, un hombre en sus 40 deja a su esposa e hijos para recorrer el mundo. Pero chicos, esto no es eso. Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y evitar que el médico me contara el secreto de mi esposa. No me importa que me hubieran engañado a mis espaldas, tanto mi primo como mi esposa. Quiero decir, habría sido feliz en la ignorancia. Dicen que la ignorancia es felicidad.
Desafortunadamente, no puedo volver atrás, y esta es la única manera en que puedo verme avanzar. Dudo que mi decisión me haga muy popular aquí, y estoy de acuerdo en que irme mientras mi hija está tan enferma es algo absolutamente urgente. Pero siento que no tengo otra opción. Sé que estoy siendo repugnante y egoísta en este momento, pero creo que es la única manera de superar esto sin convertirme en una cáscara de hombre cada vez que recuerdo el brillo en los ojos de mi esposa cuando me dijo que estaba embarazada. Me siento enfermo y casi me desmayo. No puedo sostener esto, así que estoy haciendo lo peor posible. Actualización 2. Bueno, hola. Debo decir que ha pasado mucho tiempo desde que les actualicé sobre mi situación. Alrededor de 6 meses en total. He estado muy ocupado instalándome. Recibí un trasplante de hígado de mi primo y está mejorando mucho. Su cuerpo está aceptando bien el hígado, por lo que escuché, está muy bien. Sé que mucha gente estaba preocupada por eso, al igual que yo, pero no quería herir su historia al médico aquí. Pero aquí estamos. Aparentemente, a mi exesposa se le ocurrió la brillante idea de comparar la sangre de mi primo con la de su hija. Y que saben, es una coincidencia perfecta. Me alegra que esté bien. Asegurémonos de que no haya nadie en un radio de 5 millas de ella que no sepa que la dejé. Ha estado aireando nuestra ropa sucia como loca. He intentado ser discreto, y aún así, no sabe las razones exactas por las que la dejé. Parece pensar que es porque su hija se enfermó y no pude manejarlo. Me han tildado de padre irresponsable y muchos otros epítetos coloridos. No me molesta, sé la verdad. Anoche, sin embargo, bebí un poco demasiado y tuve suficiente de que aireara nuestros asuntos en línea. He estado recibiendo mensajes en Facebook de casi todos los miembros de su familia extendida y simplemente llegué a un límite. No estoy orgulloso de ello, pero en su última diatriba, simplemente subí algunas capturas de pantalla de los resultados de la prueba de paternidad. No ha publicado nada desde entonces, y muchos de mis propios familiares la están criticando en los comentarios. Les he pedido en privado que paren. No necesito que la hostiguen. Ni siquiera quiero compartir los resultados de la prueba de paternidad. Sentí que sería injusto para los niños que todo el pueblo se enterara de quién es su verdadero padre. Pero bueno, ya está ahí, sería simplemente estúpido publicar las fotos y luego quitarlas pocas horas después de que todos ya las hayan visto. Afortunadamente, he tenido la previsión de desechar mi antigua tarjeta. Si obtengo un nuevo número una vez que llegué aquí a Tailandia, así que solo hay una forma de ponerse en contacto conmigo, y es a través de Facebook. Deliberadamente solo lo reviso cada pocos días. Ninguno de los niños se ha comunicado conmigo, lo cual duele, pero también sé que lo merezco. Tampoco sé si sería capaz de mantenerme fuerte si me llamaran papá. Me llevó mucho tiempo instalarme aquí. Estuve viviendo en un hotel durante un par de meses, pero ahora encontré un buen lugar. Estoy justo al lado de la playa, a solo 1 o 2 horas de Bangkok. Es agradable aquí, por supuesto. Extraño a mi familia, extraño más a los niños, pero admitiré que a veces me siento solo aquí y pienso en mi exesposa. Extraño despertarme a su lado, su sonrisa cuando abre los ojos por primera vez. Tuve que pagar un ojo de la cara para instalarme aquí, sin embargo, no lo negaré, la visa no fue locamente cara, pero costó mucho transferir mis activos a una cuenta bancaria tailandesa. Aunque el costo de vida es barato aquí, admitiré que me llevó un tiempo acostumbrarme a la moneda. Bueno, me timaron un par de veces, así que siento que eso es un rito de paso para los expatriados en todas partes. Transferí el negocio al tipo que se encargaba de las cosas mientras la hija de mi ex estaba enferma, y ahora soy un hombre libre. Hay un tipo que vive en mi edificio que solía vivir en Estados Unidos, así que salimos a veces. Es solitario, no lo negaré. Pero es mejor que vivir una mentira. Juego al golf, nado en el océano, encuentro formas de ocupar mi tiempo. Probablemente hayan notado que dejé de referirme a los niños como míos, y fue una elección deliberada. No parece correcto seguir reclamándolos, seguir pensando en mí como su padre, pero he trabajado duro para cambiar mi forma de pensar al respecto. No es fácil, duele, y a veces aún me equivoco, pero estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. A veces entro en la página de Facebook de mi exesposa solo para ver todas las fotos que ha publicado de los niños. Aunque aún me emociono, los dos más jóvenes están creciendo muy rápido, apenas los reconozco. En otras noticias, mi exesposa y mi primo ahora están en una relación pública. Parecen muy amorosos y, según puedo decir, él se mudó a la casa.
Quité mi nombre del título antes de irme, no parecía justo perturbar aún más la vida de los niños y obligarlos a todos a mudarse de la casa en la que crecieron, parecía demasiado malintencionado. Sé que parece que estoy eligiendo y seleccionando mis morales aquí, y realmente estoy de acuerdo en que lo estoy, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. No quiero molestar a los niños más de lo necesario. Sé que muchos de ustedes dirán que perder a su padre es una situación mucho peor que tener que dejar su hogar de la infancia, y estoy de acuerdo. Pero una de esas cosas que tuve que hacer por mi propia cordura es irme. Probablemente dejaré este post en paz por un tiempo. Honestamente, creo que la respuesta unánime es que sí, soy un idiota. No por hacer la prueba de paternidad de mis hijos, sino por abandonarlos completamente debido a la infidelidad de su madre, que no era culpa suya en absoluto.